Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate, conversación sobre temas de interés nacional e internacional. Esta semana se cumplieron 100 días del gobierno de don Luis Guillermo Solís. Ni siquiera existe consenso, hay matices sobre los 100 días. Nosotros contabilizamos que se cumplieron el sábado, Liberación Nacional dice que fue el viernes, don Luis Guillermo, con quien hablamos esta mañana, dice que no estaba claro si era mañana o pasado mañana los 100 días. Lo cierto es que se cumplieron ya los 100 días y esto ha generado muchas interrogantes, donde vale la pena hacer un balance de lo que él cree además que son estos 100 días. Así es que vamos a hacer una entrevista, o vamos a mostrar la entrevista que esta mañana, hace un par de horas, le hicimos al presidente Solís en Casa Presidencial, donde intentamos hacer un balance de estos primeros 100 días de gobierno. Le recordamos que nos puede escuchar en vivo en nos puede escuchar en vivo en radio en 93.5 en cualquier parte del mundo, también en vivo en www.monumental.co.cr y que nos puede observar en Canal 2 esta noche a las 8:30 a través de Canal 2, la imagen de la radio. La entrevista dura unos 30 minutos. Después de la entrevista vamos a hacer el análisis con un panel de lujo. Quiero presentarles a uno de nuestros analistas que escuchará y observará la entrevista aquí en vivo, don Constantino Urcullo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Randall? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por ayudarnos a hacer el balance hoy. Es interesante, déjeme decirle lo que dijo don Guillermo esta mañana. Espero que también le parezca interesante, pero más allá que nos haga una valoración de lo que dijo. Y también estará Argentina Artavia con nosotros, la analista política de Noticias Monumental. Así es que vamos a ir a una pausa, regresamos para presentarles ya oficialmente la entrevista que le hacíamos esta mañana al presidente Luis Guillermo Solís, que solo esta semana presentará un informe ante la Asamblea Legislativa. Les adelanto que en la entrevista le preguntamos al presidente si se había ido de pollo en algún momento en esta administración. Dijo que tal vez se fue de pollo proponiendo ir a la Asamblea Legislativa. Así es que esto es un adelanto porque esperemos que la entrevista además les genere más opinión sobre este tema. Vamos a la pausa, regresamos. Con 12 minutos vamos a escuchar y a observar, la gente que nos observará en tele esta noche a través de Canal 2, la entrevista que le hicimos esta mañana al presidente Luis Guillermo Solís con motivo de sus primeros 100 días de gobierno. A continuación, la entrevista y regresamos con el análisis de fondo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que cumple 100 días a cargo de la República en un triunfo, un mandato amplísimo que recibió en la segunda ronda electoral. Don Luis, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Encantado de tenerlo aquí en la casa de todas y todos los costarricenses. Gracias, se ve bonito, sin arbustos. Sí, se ve mucho mejor ahora. Sí. Don Luis, ¿qué ha sido lo más difícil de ser presidente en estos 100 días? Mire, administrar, por un lado, las obligaciones del Estado, que son muchas y que requieren de una permanente atención de parte del gobierno, desde las firmas de centenares literalmente de resoluciones, declaraciones, contrataciones que hay que firmar físicamente todas las semanas, hasta los grandes temas de política internacional y todo lo que hay en medio de eso, y al mismo tiempo salvaguardar las
obligaciones del Estado en un momento en donde hay un gran deseo de cambio, una gran ansiedad de parte de la población de ver los cambios que se prometieron en campaña, algunos de los cuales ya empiezan a percibirse, pero que en ese mare magnum de activismo que lo lleva a uno a hacer muchas cosas en estos 100 días, no siempre se perciben con mucha claridad. Así es que es un permanente estado de tensión creativa en la que se encuentra el gobierno. Hay analistas y gente de la clase política que desde mitad de los 90 incluyó en el discurso de análisis una palabra: ingobernabilidad. Con 100 días como presidente, ¿cree usted que Costa Rica es un país ingobernable? No, para nada. Es uno de los países más gobernables del mundo. Lo que pasa es que hay una serie de malas prácticas en la administración pública, una gran incapacidad creciente, creo yo, de construir consensos, que han vuelto muy difícil el arte complejo de gobernar. Pero no es ingobernabilidad. Ingobernabilidad en África, en países que tienen problemas estructurales, falta de instituciones sólidas. Aquí no. Es una excusa el apelar a la ingobernabilidad para tratar de encubrir el mal gobierno. Y yo creo que hay que separar ambas cosas. Creo que Costa Rica es un país que tiene extraordinarios potenciales, así se le reconoce cuando se le mira de fuera. Y los problemas serios que tenemos, que son muchos y que son reales, no hay ficción en ellos, tienen que ver más con una incapacidad creciente de gestión de obra pública, tienen que ver con corrupción en algunos espacios de la administración pública y privada, y también tiene que ver con una escasez, digamos, relativa de recursos para acometer grandes proyectos nacionales. Plata hay, pero debería de haber más para llegar a algunos temas que requieren de mucho más financiamiento público. Aún así, con lo que tenemos se puede empezar a hacer una obra pública de muy buena calidad, y yo esperaría que a lo largo de los próximos 3 años y 9 meses eso se constate en la práctica. Bueno, hablando del dinero y de los recursos, usted entra amarrado, como todos los presidentes, entra amarrado a un presupuesto que viene aprobado por la administración Chinchilla Miranda. ¿De alguna forma se ha sentido amarrado a la hora de intentar enviar hacia ciertos sectores más recursos? Bueno, en algunos casos sí, porque los recursos de las partidas presupuestarias respectivas ya estaban agotados o casi agotados cuando llegamos nosotros al gobierno el 8 de mayo. Uno de los casos más conocidos es el del programa Manos a la Obra, que carecía de esos recursos y que ha obligado a Limas a hacer un esfuerzo extraordinario para, de otras partidas, buscar cómo complementar eso para el resto del año. Pero esos son casos, digamos, puntuales, y en términos generales yo creo que fuera de este tema, quizá viáticos para gastos internos en algunos ministerios que también estaban casi agotados en algunos. En general, las partidas han sido suficientes y la escasez se da allí donde siempre se supo que había, por un problema de escasez o de sequía fiscal, digamos, que se resolverá en su momento. Pero no, yo diría que fuera de más bien amarres de orden burocrático, en donde hay, digamos, personal que se mantiene en los cargos porque fue nombrado al final de la administración, incluso días antes de la toma del poder. Fuera de eso y casos puntuales, no me siento amarrado financieramente. ¿Eso no le molesta? Que se hayan usado algunas partidas, casi la totalidad del año antes de que usted llegara al poder, que se hicieran nombramientos días antes. Sí, bueno, eso es altamente inconveniente. Es una práctica que me parece no dice bien de la forma como se administran los recursos públicos. Hay una serie de digamos, disfunciones de orden administrativa que pudieron haberse evitado precisamente para darle un poquito más de oxígeno a una administración nueva. Pero eso ha sido recurrente, incluso en gobiernos del mismo signo político se ha usado el mismo tipo de prácticas. Yo esperaría que podamos cambiar eso. No se vale que un gobierno no tenga posibilidades de moverse desde el punto de vista de los equipos que tienen que tener los jerarcas para garantizar una cierta confianza y una cierta rapidez en la toma de decisiones, amarrándolos desde el origen de esos nombramientos a pocos días de la transición. Pero enojado no, ni sorprendido tampoco, solo creo que es un poquito de desilusión, porque uno hubiera querido tener un contexto un poquitico más de más flexibilidad, digamos, para operar.
Don Luis, ¿está usted listo por si la Sala Cuarta le anula el nombramiento a Melvin Jiménez? Sí, claro. No solamente listo en ese caso, estoy listo para cualquier definición que pueda tomar en cualquier momento la Sala Constitucional sobre cualquier tema. ¿En qué sentido? ¿Y por qué lo digo con tanta firmeza? Porque como se lo he señalado a los comunicadores en conferencias de prensa, uno cuando respeta el orden institucional y la Constitución, no discute las resoluciones judiciales, las acata. Pues tengo que estar permanentemente dispuesto a acatarlas, y cuando uno asume esa posición de principio, tiene que valorar los diferentes escenarios que son posibles en una resolución judicial. A veces se puede ganar y otras veces no. Hay que prepararse para unos y otros, y sí estamos listos para ello. Es cierto que don Melvin tiene ya lista su renuncia como obispo luterano en caso de que la Sala Constitucional diga que su nombramiento fue inconstitucional para poder seguir como ministro de la presidencia, ¿no? Mire, yo no lo sé, habría que preguntarle a don Melvin si la tiene. A mí no me la ha enseñado ni yo se la he pedido. Yo lo que sé es que Melvin Jiménez ha hecho un trabajo espectacular en los enlaces con los sectores sociales, que ha sido un interlocutor respetado en la Asamblea Legislativa, y que quiero que siga haciéndolo, y mi actitud respecto, digamos, de la permanencia de Melvin es que contaré con él como ministro de aquí para adelante sin ninguna duda. Pero como le digo, ese es el escenario, uno de varios posibles que yo quisiera. Y ya veremos cuando la sala resuelva qué cursos de acción se adopta. Pero la oposición sí lo ha criticado como intercomunicador entre Casa Presidencial y la Asamblea. Jiménez Zúcar dijo que hasta 2 meses después de que usted llegó al poder se logró reunir con don Melvin. Pues mire, yo no sé si esa contabilidad del señor jefe de Fracción de Liberación Nacional es la correcta, pero así como algunas críticas se han hecho manifiestas, también yo he recibido un montón de felicitaciones por el trabajo tan dedicado que Melvin Jiménez ha hecho. Es más, no es necesario que lo diga por defenderlo, porque yo creo que Melvin se defiende solo. Sin embargo, una de las grandes contribuciones de Melvin Jiménez ha sido, a lo largo de estos 3 meses, su permanente capacidad de diálogo con sectores que, de no haber sido atendidos por el ministro de la Presidencia, habrían ido a la calle a generar actos de violencia y a generar mortificación, digamos, a la vida cotidiana de las y los costarricenses, y que se han mantenido expectantes en un proceso de diálogo permanente, construyendo acuerdos de manera tal que están siendo atendidos de forma adecuada gracias a esos esfuerzos. Entonces yo sí creo que hay que reconocerle a Melvin también mucho trabajo silencioso que no se ha visto, y también en la Asamblea Legislativa un esfuerzo significativo con las fracciones que ha mejorado. Pudo haber estado durante algún tiempo un poquito amarrado a estas otras obligaciones del Ministerio de la Presidencia, especialmente en un momento de inicio de gestión, pero que creo que ha mejorado mucho en las últimas semanas. Don Luis, su discurso sobre la Casa de Cristal de alguna forma le ha generado un efecto boomerang, obligando a Casa Presidencial o a la administración a dar a conocer temas tal vez no muy cómodos. Bueno, pero es que esa era la idea. La Casa de Cristal obliga a que hagamos esa tarea. También dije el otro día que la Casa de Cristal tiene todavía compartimentos de cemento armado, ¿verdad? Hay que ver cómo los vamos abriendo. Hay algunos que son más fáciles que otros, y la administración en general todavía marca espacios de secretismo y de reserva de información que quisiéramos transparentar de la manera más abierta posible. ¿Que genera un poquito de molestia? Pues sí, cuando uno coge un informe de la Procuraduría de la Ética, por ejemplo, que estaba ahí reservado, no sé por qué razones, y se coloca en manos del Ministerio Público, pues inmediatamente uno tiene reacciones de don Pedro Castro, que me adorna con todo tipo de adjetivos. Y así como ese, otros que afectan digamos, el funcionamiento usual de la política que antes teníamos. Pero bueno, pero eso es parte del costo, hay que asumirlo. ¿Siente usted que tiene enemigos dentro de la Casa de Cristal? No, yo creo que no hay unanimidad dentro de la Casa de Cristal, y también creo que hay adversarios políticos que se quedaron adentro porque no ha habido persecución contra esos
funcionarios de administraciones anteriores que están trabajando en la administración, tanto en la Casa Presidencial como en dependencias muy cercanas al trabajo que hacemos aquí, que vienen de los 8 años de Gobierno de Liberación Nacional y que no necesariamente comparten la visión que tiene la nueva administración. Cuando a mí me dicen que estamos persiguiendo políticamente a la gente, yo les digo que a mí me digan a cuántas personas hemos mantenido en sus cargos de los que estaban antes por servicio civil. No ha habido prácticamente ninguna destitución. Los que se fueron eran los cargos de confianza, obviamente, pero sí quedan muchas personas que estoy seguro no comparten la visión del gobierno y sin embargo están ahí haciendo el trabajo que tienen que hacer y resistiendo también el cambio allí donde no quieren acometerlo, por supuesto. Don Luis, voy a tener mucho cuidado planteándole esta pregunta porque usted no puede referirse a temas partidarios. De alguna forma, los principios éticos del PAC, cuando usted asume la presidencia, se dio cuenta que no se adaptan a la realidad para gobernar al país y tuvo que hacerles algún ajuste. Mire, como presidente de la República, como político, yo siempre he actuado con principios y valores que aprendí en mi casa. Esos son los suyos. Esos son los míos, que son compatibles, creo, enteramente, con los del partido en el cual he militado. Pero tuvieron que hacer una variación cuando llegaron a Casa Presidencial. Mire, porque el PAC, cuando se imaginó los principios y valores que informan su ADN, que otra vez son compatibles enteramente con los míos, porque ahora, como usted bien lo señala, yo soy presidente de las y los costarricenses, no soy militante de un partido político, la ley me lo impide. Cuando esos principios fueron articulados, se concibieron, creo que fundamentalmente desde una óptica de oposición y no de gobierno. Incluso se habla de que en esos principios, sin diferenciar a funcionarios de uno u otro tipo, los funcionarios tienen que cotizar para el mantenimiento del partido, cosa que por supuesto en la administración pública es algo que no está permitido por ley. Entonces yo creo que hay algo de eso. Y en segundo lugar, no porque corresponda cambiar esos principios que están perfectamente garantizados y tienen mucha razonabilidad dentro de la vida del PAC. Cuando uno está en gobierno, tiene que hacer algunas acciones de atención a visitantes o de viajes al exterior en funciones de gobierno o la utilización de los recursos que tiene el Estado, que habían sido vistos casi como prohibidos o eran excluidos de las posibilidades que tenía el Código de Ética de implementarse. Entonces ha habido ajustes, pero son ajustes por las formas. En lo esencial, en lo medular, en lo absolutamente central de la ética y de la transparencia en la administración pública, creo que esta administración ha cumplido con esa expectativa. Don Luis, el levantamiento del veto de Óscar Arias ¿fue solo una prueba para tantear el terreno, para levantar otros vetos en el futuro? Le pregunto específicamente de la reforma procesal laboral. Sí, y ese veto a mí me hace mucha gracia que se haya leído en ese sentido. Incluso un matutino tituló a 8 columnas el levantamiento del veto como un globo de prueba, cuando en realidad era un acto para hacerle justicia a más de 200 familias de trabajadores y trabajadoras artesanales, algunos costarricenses, la mayoría, algunos no, que han estado viviendo en precario después de una decisión tomada por la Municipalidad de San José hace 20 años de trasladarlos de la Plaza de la Cultura a la Plaza de la Democracia y que amenazaban, mediante una resolución de los ediles, sacarlos del lugar a donde están trabajando. Eso fue todo. Y el hecho de que haya recurrido a ese expediente de levantamiento del veto era algo que se había visto en su momento. Esa era una posibilidad que el presidente tenía, ya lo habíamos consultado, yo dije que lo estábamos revisando, se revisó, era claro que se podía utilizar ese veto en ese caso y en otros casos, pero lo utilicé para garantizarle a esas personas que no fueran desalojadas en un fin de semana sin decir agua va por la policía municipal, dejándolos en indefensión económica a ellos y sus familias. ¿El de la reforma procesal laboral la está pensando también, está analizando? No, pero por supuesto, pero hay varios que están ahí en esa lógica. Es parte de la agenda que está planteada y que ha servido para una discusión importante con organizaciones de la empresa privada, con organizaciones políticas como el Frente Amplio, dentro del propio PAC. Así, el tema está puesto. Es una posibilidad,
Lo que he dicho con respecto a reforma procesal laboral es que es un tema tan importante para la legislación social y para las trabajadoras y trabajadores de Costa Rica que amerita la búsqueda de un consenso lo más amplio posible respecto de ese tema. Nos dieron un año para discutirlo. Alguna gente quiere que resuelva ya. Yo he insistido mucho en que busquemos siempre el mejor espacio para ampliar ese debate y estamos ahí manejándolo. Pero hay varios vetos, también hay uno sobre fotocopiado y hay otros que están allí en candelera que en su momento podría reconsiderar. Hablemos de Iván Barrantes, no del caso de Iván Barrantes. ¿Lo desgastó políticamente? Mire, no lo sé porque no ha habido una medición que hayamos hecho respecto de ese caso. Me parece que lo que ha acontecido respecto de él tiene mucho que ver con un contrato legítimo que fue sancionado adecuadamente por el partido, que se inscribió en el Tribunal Supremo de Elecciones, que se produjo en un contexto de campaña política muy difícil. Llegar a 1.327.000 votos de apoyo en abril de este año no era lo que se esperaba en octubre del año pasado, cuando tenía menos del 2% del apoyo en encuestas, según se había dado a conocer en los medios, que fue cuando se suscribieron los acuerdos para la construcción de la campaña. Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que ubicar en ese marco y un debate que asumió don Iván y que yo creo que a estas alturas tiene poco que ver con lo que pensamos para el gobierno de aquí para adelante. Se ha ido, y discúlpeme la frase popular que voy a usar, pero se ha ido de pollo en algo en estos 100 días. Mire, no lo sé, si me he ido, puede ser que me haya equivocado en cuestiones de juicio, por ejemplo, colocándome al filo de la navaja en la presentación del informe de los 100 días yendo a la Asamblea Legislativa. Muchas personas me han dicho, usted es un irresponsable con su gobierno y está loco. Usted lo va a ir ahí a que le monten un show mediático, cuando usted pudo haber dado ese informe sin necesidad de hablarlo frente a los diputados. O de recibir preguntas. O de recibir preguntas y permitir que a usted lo crucifiquen sin poder defenderse adecuadamente, porque no se va a quedar ahí 2 días enteros contestando lo que le puedan decir. Pero mira que yo creo que a veces los riesgos son necesarios. Me parece que este país está necesitado de un diálogo político de mejor calidad y ese es el espíritu que me lleva a la Asamblea Legislativa a un acto que es políticamente riesgoso, pero que es política y nacionalmente necesario. Entonces uno puede decir que se fue de pollo. Bueno, a veces uno podría decir sí, a lo mejor, pero créame que son actos que he tomado con absoluta claridad por la responsabilidad que me toca y principalmente por algo que mencioné mucho durante la campaña y es la trascendencia, es decir, la capacidad de ir más allá y los efectos posteriores, ulteriores que tienen muchos actos políticos. ¿Recibir a manifestantes en su casa? ¿No se fue de pollo cuando salió a recibirlos? Bueno, no, porque les dije con toda claridad que ahí yo no podía atenderlos. Sí, pero ahora todo el mundo va a ir a manifestar. Bueno, pero es que lo iban a hacer de todas maneras. Pero lo que sí quería decirles es que yo no le tengo miedo a la gente organizada. Lo que no me gusta es que lleguen a mi casa un jueves a las 9:30 de la noche, víspera de un fin de semana largo, sabiendo que ahí no se les podía resolver ningún problema, cuando tenemos una negociación en curso en donde están participando varios viceministros y habiéndose producido de parte del presidente un gesto concreto que fue el envío de una carta 2 días antes de que se produjera esa visita a mi casa a la presidenta ejecutiva del Limbo con unas solicitudes muy específicas. Yo creo que el lugar adecuado donde la gente viene a conversar o a manifestarse en contra de la política pública es la Casa Presidencial, es lo que corresponde, porque aquí es donde yo trabajo. Donde yo vivo y viven mis vecinas y vecinos y viven centenares de otras personas, es el lugar que debería de respetarse para lo privado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna limitación para que lo puedan hacer aquí. ¿Y ya se le quejaron los vecinos? No se han quejado, pero sí hay alguna incomodidad que es natural, porque había gente que salía y quería entrar a la casa y no podía porque las personas que habían llegado obstaculizaban e impedían el flujo normal de gentes. Por eso fue que acudimos a la Fiscalía y por eso fue que la Fiscalía pidió o autorizó a la fuerza pública para que los desalojara porque no permitían el libre tránsito. Don Luis, ¿hay alguna promesa que usted hizo como candidato presidencial que hoy ya aquí, ya viendo cómo es la cosa, sabe que no va a cumplir? No, porque es que en 3 meses sería un irresponsable si digo que no voy a cumplir alguna de las que hice. He empezado a mover
acciones de gobierno en las 3 áreas básicas del programa que prometí en campaña: hacer más grande la economía, distribuir mejor la riqueza y transparentar la acción del Estado, luchar contra la corrupción y contra la impunidad. En todos esos ámbitos se han hecho un montón de cosas, no una ni 2 cosas, un montón de cosas. Y eso lo que hace es que augura bien de un gobierno al cual le faltan todavía 3 años y 9 meses de administración del Estado. De hecho, viera que a mí me estimula mucho ver algunas de las reacciones que está generando la acción de gobierno. Esta sofocante sensación de golpeteo político y mediático que hemos tenido sobre las últimas 2 semanas me indica que estamos desacomodando cosas. Dice Jiménez Zúcar que les están dando una cachetada, que les dan un montón de cachetadas. Golpes en los cachetes, dijo literalmente en las últimas semanas. Nosotros a ellos. Pues mire, yo creo que es algo más que eso. En algunos sectores, y por supuesto no me refiero a la Asamblea Legislativa, pero en algunos sectores estamos haciendo cosas que yo me imagino que tienen muy preocupados a ciertos sectores. Hemos capturado, Randall, más de 12 toneladas de cocaína en 3 meses. Eso es más cocaína que toda la cocaína junta del 2013. A mí me llama la atención la referencia que usted, bueno, no solo usted, don Melvin también ha hecho en algunas ocasiones, Iván Barrantes, en la última entrevista que yo le hizo referencia a esto, así que le pregunto directamente, ¿sienten ustedes que hay un sector de crimen organizado intentando generarle presión política por lo que están haciendo? No lo creo, pero que se están tomando muy en serio la forma nueva como la policía está incautando droga, está incautando contrabandos. Hemos pegado 2 en menos de 10 días, uno de cigarrillos, 200,000 cajetillas y otro de licores metidos en un tanque de transporte de gasolina, que indican que hay una realidad en esa materia, en la del contrabando y el crimen organizado vinculado al narcotráfico, bastante más grande de lo que habíamos previsto en este país. Y después, todas las otras cosas. Hemos desacomodado temas de malas prácticas en la Caja, en el ICE, en Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Hemos puesto a cobrar pensiones que durante 16 años no se habían, pusimos en efecto una ley sobre pensiones que no se había puesto en 16 años, no se había cumplido en 16 años. Hemos tenido que lidiar con una huelga heredada de maestros. Tuve que ir rápidamente a Estados Unidos a ver cómo hacíamos para mejorar el tema de la inversión, aunque no se esté reconociendo mucho esa contribución. Entonces sí, ha habido un efecto que yo creo que ha puesto en sobreaviso a sectores que se incomodan porque las cosas no van a seguir siendo como eran antes. ¿Qué piensa de Otón Solís, de la actuación de don Otón? ¿Le ha parecido una piedra en el zapato en algún momento para el Ejecutivo? Mire, yo sobre don Otón digo lo que siempre he dicho, que es un gran dirigente político, un líder del Partido Acción Ciudadana fundador, con un punto de vista y una forma de actuar que se ha conocido siempre. No es nueva la resiedumbre de Otón Solís al acometer o plantear los temas. Él hace su trabajo como diputado y yo hago mi trabajo como presidente, tratando de entender no solamente a don Otón, sino a las demás fracciones y diputados de la Asamblea Legislativa como personas que están por mejorar y hacer más eficaz la acción del Estado. Sobre acciones específicas, sobre declaraciones específicas, tengo poco que añadir, pero sí creo que su participación en los últimos meses, en estos primeros meses de la administración, ha servido tanto para ayudar como para complicar en algunas veces la gestión de gobierno, pero esa es su prerrogativa. Él es diputado de la Asamblea Legislativa y en esa condición él tiene la obligación de actuar según lo estime necesario. ¿Cómo se administra eso en el marco de la fracción con respecto a temas específicos de la fracción? Eso es un tema que corresponde a las señoras y señores diputados. ¿Es cierto que en campaña había un plan para restarle el liderazgo, don Otón? Mío no. Primero porque a Otón no se le puede restar liderazgo. O sea, eso es como decir que se le va a quitar liderazgo a don Rodolfo Pisa o a don Pepe Figueres o a cualquiera de los dirigentes políticos mayores. Eso no funciona así. Y ciertamente en el PAC menos todavía. Otón Solís es un hombre que tiene un caudal político propio y hacer una estrategia en una campaña tan complicada como la que me tocó a mí administrar como candidato del PAC,
hubiera sido primero una tarea imposible. No era ese el objetivo. La campaña era ganar la candidatura y después ganar la presidencia de la República. Y en segundo lugar, si me hubiera metido en ese lodazal, no habríamos salido nunca. Habría sido una estrategia fallida desde el propio inicio de la campaña. De la actuación de la prensa, ¿qué opinión le merece lo que ha pasado en las últimas semanas? Mire, solo gratitud. Los medios de comunicación son una realidad y un espacio desde donde se trasladan al público, a la ciudadanía, las más diversas opiniones. ¿Ha habido mucha crítica de la prensa? Sí, sí la ha habido, y yo la tomo de donde viene, es decir, como un ejercicio, como parte de un ejercicio que en ocasiones considero que no ha sido balanceado, lo suficientemente balanceado, pero que es totalmente legítimo. Yo no voy a quejarme de los medios de comunicación así en general, ¿verdad? Aunque a veces frente a algunas expresiones puntuales de la prensa me indigne mucho. Le voy a contar una de la semana pasada. En un periódico, un matutino, había un pequeño recuadro que tenía el siguiente título: encarcelan a dirigente del PAC, refiriéndose a don Jorge Cibaja. La foto que pusieron para acompañar ese encabezado era la mía. Eso no se vale. Y a mí me molesta. Pero eso, digamos, es una cosa muy puntual que no debe llevarme a generalizaciones sobre el papel de la prensa y mucho menos a especulaciones respecto de por qué la prensa critica al gobierno. Ahí me parece que entrar por esa senda solo a malos lugares conduce. El jueves fue la primera vez en estos 100 días que yo lo vi no responderle a la prensa. Ah, sí, bueno. De hecho, alguien dijo que en los primeros 100 días había hecho los primeros 100 metros planos, corriendo al carro, ¿no, Luis? Bueno, primero no corría al carro. Segundo, era un tema muy específico referido a la noticia. A lo que le acabo de preguntar de don Melvin. De don Melvin, sí, por eso. Y don Melvin era el que tenía que hablar frente a ese tema y ya lo había hecho. Yo no tenía por qué continuar en eso. Pero aquí lo fundamental, Randall, en esto, es que a mí sí me preocupa mucho el tema de la separación entre partido y gobierno. O sea, el tema de la beligerancia en un momento como el actual, en donde hay mucha gente en el sector cupular de los partidos políticos que está buscando lo menor posible para hacer un pequeño escándalo. La verdad es que no quiero ponerme para que me den allí donde no sea estrictamente necesario. Y en ese caso específico ya don Melvin había hecho la declaración que corresponde. Entonces, sí lo esquivó conscientemente para evitar referirse a un tema partidario. Sí, es que meterme en eso era meterme en el puro centro de un debate político sobre si había habido o no una estrategia, si había sido yo o no el perpetrador de esa estrategia, si tenía... Y eso, en ese momento, ahora lo estoy hablando porque ya el asunto fue aclarado por don Melvin, todavía más con una segunda declaración en donde negó en términos absolutos el haber participado de ese estratagema, era colocarme en un lugar a donde no debía de estar, presidente. Usted dice no ponerme para que me den... sin embargo, don Luis, hay un elemento, y ya casi vamos a entrar a lo de la Asamblea Legislativa de esta semana. En el caso de Iván Barrantes, ¿no fue de alguna forma ponerse para que les diera? Porque usted nos explicó la parte de la campaña, ¿verdad? A mí me llamó la atención en su conferencia de prensa, donde usted anuncia que decidió que Iván no continuara. Usted habló sobre la forma, de las presiones que había sobre redes sociales, pero nunca habló del fondo, que era el reclamo de algunos medios de prensa, incluyéndonos, que le decíamos, bueno, que escoja, o se queda en presidencia, o se mantiene como asesor de empresas privadas, sabiendo que es legal, pero en la casa de cristal que usted quiere construir, digamos que a veces opacaba un poco algunos de los cristales, don Luis. Mire, esa es la lectura que se hizo y yo creo que es una lectura muy respetable. La mía es que conociéndome y habiendo tenido cerca a Iván durante muchos meses y durante los 3 meses que estaba en el gobierno, antes de ser presidente y después siendo presidente, nunca me trajo aquí una solicitud para que favoreciera a ningún grupo en particular, económico o político. Yo no lo hubiera aceptado. Y en tercer lugar, me parecía que en el momento en que él entró a Casa Presidencial, entró a hacerlo sin salario. O sea, no había en esto ninguna... él no era empleado del Estado, ¿verdad? Había una consultoría que pudo haber llegado a ser a lo mejor si nos hubiera gustado la propuesta que estaba preparando, y eso fue lo que se suspendió.
Entonces no veía tampoco con tanta malicia la presencia de Iván Barrantes. He de decirle, pero aquí ya lo hago en otro sentido, que a esta casa, Randall, llegan todos los días a reunirse conmigo personas con agenda pública y no pública que me colocan sus intereses de la manera más transparente. Algunas veces personajes que tienen una vida, digamos, nacional que uno encuentra reñida, digamos, con algunas de esas cosas que me están proponiendo, digamos, en el sentido de que vienen de un sector que uno diga, no, pero esto no, qué raro, ¿verdad? Y sin embargo, yo no les pongo atención a muchas de esas solicitudes porque no me parecen correctas, aunque no me están proponiendo nada ilegal. Entonces, ahora, usted dice, bueno, sí, pero es que vienen del sector privado, vienen del sector... Sí, por eso, pero el presidente se reúne con un montón de gente aquí adentro y fuera de la Casa de Cristal que tienen todos sus propios intereses y muchos de ellos, la mayor parte, muy legítimos. Comunidades, pequeñas empresas. Yo no le digo que no a ninguna empresa nacional que me invita a ir a visitarla porque me parece que es fundamental que lo haga, ¿verdad? Me tomo fotos con los empresarios y con las personas de las empresas y nadie está diciendo que me están pagando un sobresueldo en una cuenta en Suiza. ¿Por qué? Porque la gente cree en el presidente porque votaron. Y yo no voy a permitir que me vengan a intimidar a mí con propuestas que riñan con las cosas que juré respetar cuando me convertí en presidente de la República. Don Luis, por último, no ponerse para que le den, no es lo que va a ir a hacer a la Asamblea Legislativa. Bueno, mire, en política se corren riesgos. Mi actitud cuando sugerí ir a dar un informe sobre el estado de la nación, tal y como la he encontrado en estos 3 meses, es fundamentalmente constructiva. Ir a hablar con claridad, pero ir a hablar con respeto, ir a hablar con fundamento, e ir a hablar en un esfuerzo que yo espero se repita a futuro, cuando cada 1 de mayo el presidente de la República durante los próximos 3 años vaya a rendir el informe que le obliga la Constitución a dar. ¿Por qué? Porque creo que es importante en la búsqueda de un régimen más parlamentario esa interlocución entre el primer poder de la República y el presidente. Creo que eso corresponde a la necesidad que hay en el país. No llegar, presentar un informe y salir corriendo. Pareciera que lo que voy a hacer ahora va a ser algo como en medio de lo que yo esperaba hacer y lo que algunos diputados y diputadas querían que hiciera, que era permanecer ahí en un foro abierto 6 horas escuchando y respondiendo puntualmente a un que usted no está que dispuesto a hacer eso. Que yo no estoy dispuesto a hacerlo porque eso sí, ya sería pecar no solamente de ingenuo, sino de irresponsable, porque ahí yo no voy solo como Luis Guillermo Solís, yo voy ahí como el presidente de la República, y hay una cierta dignidad del cargo que tiene que ser preservada y salvaguardada. No me importa rendir cuentas, debo hacerlo. Lo deben hacer también mis colaboradoras y colaboradores del gabinete, y en su momento habrán de hacerlo. Pero esto forma parte de una nueva forma de entender la política. Es la primera vez que va a ocurrir esto. Y hay riesgos. Pero también creo que debe haber sensatez, y creo que la hay en las señoras diputadas y señores diputados, de que este debería de ser un ejercicio de magistratura política con P mayúscula. Eso es lo que me lleva a la Asamblea. ¿Eso es riesgoso? Sí, claro que lo es, porque podemos terminar en un circo que le haga mucho daño a la democracia. Yo espero que eso no sea así. ¿Y si es así? Bueno, pues entonces vamos a tener que rebobinar y buscar nuevas maneras de relacionamiento a futuro. Y lo lamentaría mucho, pero más lo lamentaría el pueblo costarricense, al cual continuaré informando, porque lo haré. La Asamblea Legislativa no es el único foro donde voy a llevar ese informe, ¿verdad? Tengo que hacerlo a las instancias sociales, en donde también creo que hay voz política que debe ser informada. Don Luis, por último le voy a pedir que me definan una palabra estos 100 días, por favor. Desafío. Un hermoso desafío, perdona que le meta el adjetivo. Un desafío, hermoso desafío que espero... Se pasó en una palabra. Sí, me pasó en una palabra, pero desafío. Un desafío que, como cualquier otro, es una obligación a atender con responsabilidad. Don Luis, muchas gracias. Con mucho gusto.
Son las 2:48. Teníamos ahí la entrevista con el presidente Solís. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con Constantino Urcullo, Argentina Artavia, dos de nuestros analistas de lujo aquí en la mesa de matices, para que opinen ellos de lo que ha dicho el presidente Solís al cumplirse 100 días de su administración. Tendremos disponible en nuestra página web la entrevista en audio del presidente de la República esta noche, una vez que salga en Canal 2 a las 8:30. La colocaremos también en YouTube. Don Constantino, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este balance de los 100 días que hace don Luis Guillermo aquí en Monumental? Bueno, mire, yo insisto en un tema que he venido escribiendo, y es de que no hay referencias concretas a lo que se ha hecho en los 100 días, salvo las de la cocaína. Pero insiste el presidente en que su informe va a versar sobre cómo encontró el país. O sea que es una mirada retrospectiva. Pero yo hubiera esperado, y sigo esperando para el día del informe, que ocurra algo como lo que ocurrió en el caso de la presidenta Bachelet en Chile, que dio un informe donde ella cuantifica las cosas hechas durante los 100 días y habla de 87% concluido con metas concretas y precisas. El presidente nos sigue diciendo de que va a decir cómo ha encontrado el país. Yo espero, como ciudadano, esto no es una apreciación analítica, yo espero como ciudadano que en ese informe me digan que yo no esperaría el 87% de cumplimiento, pero claro, que me diga el señor presidente, bueno, he hecho esto y esto en concreto, más allá del decomiso de cocaína. Argentina Artavia, quien saludo, porque no lo habíamos saludado antes. Argentina, buenas tardes. Buenas tardes, Randall, ¿Qué fue? Y todos los que nos acompañan esta tarde. Me parece que hay una enorme expectativa, no solamente por ese informe del presidente, sino también que podemos extraer algunos de esos elementos de la entrevista que condujiste muy bien, para sacarle también al presidente esas cositas que queremos escuchar sobre temas puntuales. Las expectativas son altas porque de alguna manera, no solamente porque la gente decidió dar ese apoyo masivo el pasado 6 de abril, sino porque también de alguna manera tanto el presidente Solís como algunos de sus colaboradores han estado poniendo mucho el punto, ¿verdad?, o el dedo en el renglón para decir, es que vienen cosas importantes, es que hay cosas que queremos señalar, que el mismo presidente lo acaba de decir en la entrevista, hay cosas que no van a seguir sucediendo de la misma manera. Entonces creo que sobre todo ahí es donde radica la expectativa de la gente, en ver qué de diferente, o sea, cuál es la diferencia que va a plantear el presidente Solís, más allá de cómo encontró o no la casa, de qué tan polarizados o no estaban los vidrios, qué tanto tuvo que limpiarlos. No, porque sabemos que si la gente apostó al cambio, era precisamente porque quería que esas cosas se hicieran diferentes. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus propuestas concretas? Eso es lo que yo, como ciudadana, quiero escuchar. Más allá de estos temas que ya él mismo señaló en la entrevista, quiero saber qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Es complejo, 100 días, y a pesar de que con insistencia se haya estado señalando como un informe de 100 días, creo que más bien aquí hay que llamarlo por su nombre específico. Es un estado de situación, es algo que encontró y frente a lo que tiene que brindar respuestas, porque ahí sí creo que entraríamos quedando, ¿verdad? Sí, a la par de dar ese estado de situación de lo que encontró, no ofrece respuestas oportunas, concisas y concretas para poder atender esos señalamientos, no solamente de la ciudadanía, sino de las mismas instituciones del Estado, que en algunos casos sabemos no han venido trabajando de manera adecuada. Dice don Luis Guillermo que don Melvin ha hecho un trabajo espectacular, que lo felicitan de todas las fracciones legislativas.
Yo hoy en la mañana después le decía, bueno, supongo que lo felicitan aquí, porque en los medios de comunicación no lo hacen, hay fuertes críticas sobre la labor del ministro de la Presidencia en la Asamblea Legislativa, en redes sociales. ¿Qué les parece a ustedes la labor que ha tenido don Melvin, don Constantino? Mire, yo creo que con ese tema de don Melvin todavía es temprano para juzgar su labor, pero sí lo que usted le hizo ver al presidente es muy importante, de que don Melvin ha sido muy criticado. Y cosa interesantísima, no ha pedido la renuncia de don Melvin los partidos opositores, sino que han pedido la renuncia de don Melvin los mismos miembros del PAC. Sí. Es decir, el presidente Solís, si usted se pone a tratar de caracterizar la situación, se encuentra con que la oposición al presidente Solís no viene de la oposición tradicional al PAC, sino del seno del mismo PAC. Y los jerarcas del PAC dicen que ese no es un gobierno del PAC. Piden que se destituyan a funcionarios del PAC. La oposición al gobierno, don Luis Guillermo, no es una oposición ni liberacionista, ni social cristiana, ni el Frente Amplio, que se ha dejado oír sus critiquitas, pero la oposición más feroz ha venido de las propias tiendas partidarias, como que don Luis Guillermo tiene el alacrán en la camisa que lo está mordiendo, y eso es lo que llama poderosamente la atención. A mí particularmente me preocupa, porque no hay nada peor que un presidente sin el apoyo de su propio partido. Inclusive don Luis Guillermo se deja decir en entrevista que don Otón le ha complicado la tarea. Véase que la frase es contundente. No se refirió a don Rodolfo Pisa, no se refirió a doña Patricia Mora, no se refirió a don Oscar Arias o a don Juan Luis Jiménez Zúcar, sino que quien le complica la tarea, según el señor presidente, es don Otón Solís Fallas. Y que además se la ha venido complicando desde la campaña, ¿verdad? Porque recordemos que en algún momento cuestionó algunas de las decisiones y don Otón decía, bueno, me voy para la casa, no sigo haciendo más. Yo creo que más que ser conciencia partidaria, Otón Solís es el constante recordatorio de que el partido quiere y necesita estar presente, y que le reclama a don Luis Guillermo Solís el que no haya incorporado más partidarios dentro de las estructuras de gobierno. Creo que por ahí va también la cosa, a pesar de que don Luis Guillermo en la entrevista dijera partido y gobierno deben estar separados. Usualmente podría pensarse que eso es así. Yo creo que el partido, sea en esta oportunidad o en cualquier otra, es una referencia importante, no solamente para extraer esas personas que tienen algún grado de conocimiento o de formación o de experiencia dentro de la función pública, sino que también es cuidar que ese proyecto político que los hizo ganar las elecciones sea llevado adelante con éxito. Me parece que aquí hay reclamos velados todavía. No han sido externados de manera muy clara. Cuando don Otón Solís ha expresado algunas cosas, siempre se apura a decir, pero yo lo hago con mucho respeto, confío en la ética, en la responsabilidad y en el compromiso del señor presidente. Yo solamente opino, pero la responsabilidad de tomar las decisiones es de él. Entonces es como decir, ojo, estoy señalando cosas, pero que las voy a seguir diciendo si no toman, o sea, si no prestan oídos a lo que estoy diciendo. Entonces, me parece que don Otón, nadie lo va a callar, nadie lo va a mandar para la banca, es un actor político importante, que tiene que ser escuchado, sí, pero no siempre seguir los consejos que da. En definitiva, él no es el presidente, está claro, pero es un actor político que está ahí, y cuidado y no le está haciendo más juego, como dice don Constantino, está jugando más como oposición que como parte del partido que ganó las elecciones. Entonces es complicado, porque don Luis Guillermo tiene además que tomar en cuenta eso para gobernar, esa relación que tiene con la fracción legislativa. Y si volvemos a la figura de don Melvin,
efectivamente es una persona que tiene habilidades, que las ha demostrado en lo chiquito, porque no es una persona que sea ni que busque protagonismo. Lo vimos cuando ante las preguntas la semana pasada él buscaba cómo responder rápidamente y salir, ¿verdad? Ese tipo de cosas él no las hace. Él trabaja más dentro de los espacios en los que se considera más, que está más cómodo, ¿verdad? Su experiencia en coordinación de acontecimientos, de conversación también y liderazgo en organizaciones sociales está probado, sí, pero no vamos a pretender verlo a él como ministros de la presidencia anteriores. O sea, no tiene esa figura. Y yo creo que parte también de ese cambio es que el ministro de la presidencia no necesariamente tenga que ser esa figura pública que está constantemente en el ojo de la tormenta o que está dando la cara constantemente. Creo que el perfil de don Melvin en eso es más conciliador, sí, pero también un perfil un poco más bajo. No lo vamos a ver extralimitándose tampoco en sus declaraciones. Ahí hay un tema que se nos fue también, y es, fíjese usted, las limitaciones de don Melvin, que las tiene. Básicamente don Luis Guillermo se refirió a él como un gran organizador y dialogante con sectores sociales, pero de hecho no ha sido igual con el sector político propiamente legislativo, tanto que el gobierno se vio obligado a nombrar un viceministro encargado de las relaciones con la Asamblea Legislativa, que es don Daniel Soley. Ahora, eso nos habla de que realmente, como dice Argentina, esta va a ser un ministerio de la presidencia sui generis, especial, si es que don Melvin continúa ahí luego de las resoluciones de la Sala Cuarta. Ahora, hay una cosa que llama la atención y que el presidente no se refirió en la entrevista, porque bueno, no se puede referir a todo, pero que tiene que ver con lo que ocurrido estos días. Hay un término que se usa para designar a los hombres de los presidentes, y eso se llama los guardianes de la puerta. Fíjese usted, Randall, que todos los guardianes de la puerta, los cancerberos, han sido atacados directamente estos días. Don Mariano Figueres primero, luego don Iván Barrantes, luego don Víctor Morales Zapata y luego don Melvin Jiménez. Hay obviamente, yo no suscribo las teorías de la conspiración, pero hay obviamente muchos sectores de diverso signo político e ideológico interesados en amarrarle las manos al señor presidente en cuanto a la gente de confianza que tenga a su disposición. ¿Por qué quieren hacer eso? Eso yo no puedo explicarlo, pero habrá que ponerle atención en los próximos días, porque supongamos que don Víctor sigue fuera de la fracción, don Melvin se cae, a don Manuel lo sacan de la DIC, ya sacaron a don Iván Barrantes, ¿en quiénes se va a apoyar el presidente? Y eso debilita la presidencia de don Luis Guillermo Solís si esos ataques realmente cristalizan en una salida de estos funcionarios tan importantes. Ahora bien, dice, bueno, no lo dijo en la entrevista de hoy, lo había dicho anteriormente, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Sin embargo, él no la vio venir, él fue a sacarla a bailar, ¿verdad? Digamos, él sabía lo que iba, no fue que se encontró la presidencia. Y entonces a mí me genera interés cuando le pregunto sobre los principios éticos del PAC. Y él admite, eso me llama la atención, que los principios éticos del PAC están hechos pensando en la oposición argentina. Evidentemente aquí una cosa es criticar desde fuera y otra estar sentados en la silla disponiendo de las cosas, tomando acciones concretas. El código de ética del PAC, draconiano a veces, ¿verdad? Tendía a mantener una oposición no solamente controlada, sino muy estricta a la hora de hacer las denuncias, las críticas frente a ese gobierno o a ese poder ejecutivo particularmente,
que veían muy distante. Y me parece que aquí no solamente dejaron pasar demasiado tiempo creyendo que iban a continuar siendo oposición. O sea, está claro que ni en febrero y en abril por poquito, ¿verdad? Ellos todavía seguían manteniendo que la cosa la tenían muy lejos. O sea, que la posibilidad de acceder a la presidencia de la República era una realidad muy lejana. Una vez que ganan las elecciones en abril, se ven en la necesidad, imperiosa necesidad, de hacer esas modificaciones, porque ahora sí, ¿cómo hacen para aplicar eso que estuvo diseñado para hacer oposición, ahora ejecutarlo desde gobierno? Y ahí creo yo que es donde empiezan esas primeras desavenencias internas, porque los que habían sido los fundadores, los que habían sido los líderes en ese código de ética que volvía de casi que inmanejable o impracticable una ética de esa naturaleza, tenían que aplicarla a gobierno, con lo que ya hemos comentado en anteriores programas, ¿verdad? El tema de las asesorías, el tema de qué se sirve o no en las reuniones, ¿verdad? Para hablar de temas puntuales. Y eso entonces los llevó a enfrentarse, sí, con los líderes del partido, Otón Solís incluido, y además a poner o hacer más visibles que los movimientos o que las modificaciones a ese código no provenían de gente que era tradicionalmente PAC. Y ahí creo que es parte de lo que empieza a ir llenando el vaso, de que las modificaciones surgen precisamente de esa gente no militante, por lo menos desde la creación del partido, y que tienen necesariamente que aflojar algunas cosas. ¿Eso ha complicado internamente? Sí, pero también tenemos que tener claro que cuando se está sentado, sobre todo en esa silla en zapote, tiene que buscar equilibrios, tiene que buscar acuerdos, porque lo que él mismo señaló, don Luis Guillermo señaló al inicio de la entrevista, de que este país no es ingobernable, sino que está mal gobernado, pasa precisamente por no tenerle miedo a hacer modificaciones, porque las cosas no están escritas en piedra. O sea, hay cosas, no estoy hablando de que haya principios que deban ser traicionados, estoy hablando de que a veces hay prácticas que hay que, matizar o suavizar para que el diálogo y el acuerdo puedan ser objetivos alcanzables. Y creo que, volviendo al tema del código de ética del PAC, creo que eso era un obstáculo para algunas de esas prácticas que tienen que ser suavizadas. El problema es la concepción que se tenga de la ética. Y, esa concepción tradicional de la ética del PAC es una concepción que ve el código de ética como un catálogo de prohibiciones. Y yo aprendí que la ética, cuando estudié filosofía en la Universidad de Costa Rica, que la ética desde la época de los griegos es una serie de recomendaciones para vivir bien. Y cuando usted entiende la ética no como el código penal, sino como una serie de consejos para la buena vida, entiende algo que decía Argentina antes y que a mí me lo enseñó mi mamá desde muy chiquito, que cuando uno quiere hacer las cosas tiene que saber doblar, que a veces la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino que si uno tiene entre el punto en que está y el punto al que va un pantano, hay que doblar y hacer la circunvalación del pantano y se llega, pero no sentirse obligado a meterse en el pantano para seguir la línea recta. Yo creo que eso es algo a lo cual el presidente aludía cuando caracterizó a don Otón en la entrevista. Digo, la resiedumbre de don Otón Solís. Es decir, ahí no estaba, esa no fue la palabra precisa que él quería, pero no podía expresar otra. Y perdóneme que estoy jugando así con la lista, pero yo creo que lo que tenía en mente el presidente era rigidez. Y don Otón en eso es de la línea recta siempre, independientemente si la línea recta lleva
al pantano o no. Y yo creo que don Luis Guillermo tiene otra tradición. Recordemos que viene de Liberación Nacional, como venía don Otón, pero don Otón se fue antes, y que aprendió a negociar en la crisis de Centroamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo a su cargo los cursos de resolución de conflictos en la Escuela de Ciencia Política, y uno sabe cuando negocia que tiene que ceder y que tiene que hacer concesiones, que no todo es plantearse en la posición maximalista del inicio y no moverse un centímetro en cualquier dirección, sino que le tiene que hacer concesiones a su interlocutor, y que a veces, pues usted, como decía don Luis Guillermo, no va a invitar al presidente de China, que lo recibió al presidente de Costa Rica con grandes honores, a llevarlo a la casa presidencial a comer chifrijo, ¿verdad? Es decir, habrá que gastarse una platica en atender al señor bien, de acuerdo con los estándares de ellos. Pero digamos, cuando uno se pone rígido, no puede dar cuenta de las situaciones diversas. Habló también el presidente directamente. Yo quise zanjar dos temas directamente. Uno, que sí era cierto que estaba la renuncia de don Melvin, que el presidente dice que no, que por lo menos él no la ha visto. Y la otra era el tema de la reforma procesal laboral, del veto. Y él dice: no levanté el veto de los artesanos para medir fuerzas en este tema, pero sí estoy pensando, estoy analizando en la posibilidad de levantar el veto a la reforma procesal laboral. Pero en toda la respuesta que da, él dice que tiene que buscar un consenso, porque hay muchos grupos sociales, incluyendo el Frente Amplio, y él lo señala, preocupados por esta reforma, ¿verdad? Y habla de otros vetos, que es tal vez uno de los temas que le ha generado más polémica a Argentina. La gente va a estar muy atenta a cada movimiento que haga el presidente, porque de alguna manera le va a dar, o por lo menos va a intentar visualizar por dónde va a seguir decidiendo, tomando decisiones el presidente. Pero la oposición también, porque él tiene una lectura muy aguda, ¿verdad, don Luis Guillermo? Y él mismo dice es que la oposición dice, hay muchos pendientes a ver si yo caigo en beligerancia en algún momento. Y no solo el tema de la beligerancia, creo que aquí, si volvemos al tema de gobernar, de buscar equilibrios, él tiene que resolver internamente también cómo toma decisiones, tomando en consideración también estos otros acuerdos que, por ejemplo, provocaron el control del directorio legislativo, sin ser él directamente quien promovió eso. Sí hay un acuerdo tácito, por lo menos en algunos temas, con el Frente Amplio, con la Unidad Social Cristiana, y que de alguna manera también le obligan a él a ser muy cauteloso con las decisiones que toma. Hasta este momento el Frente Amplio, por ejemplo, que podría ser más crítico con algunas de las actuaciones del presidente, no lo ha sido. Ha sido más el PAC. Sí, y ha sido muy respetuoso. Bueno, lo que decía don Constantino, ¿verdad? Sus mismos críticos están dentro de su mismo partido. Pero yo no creo que esa sea una actitud que vayan a mantener durante los 4 años. Van a tener una posición muy concreta, muy puntual, sobre los temas que a ellos les interesa directamente. Entonces, si ese veto para los artesanos es abrir la puerta a la revisión, por lo menos, de otros vetos, digamos, de temas también controversiales, me parece que el Frente Amplio va a ser uno de esos partidos que van a estar consistentemente insistiéndole al presidente para que tome decisiones. Vamos a ver entonces esa capacidad que tiene don Luis Guillermo, y la que además ha estado indicando durante la entrevista, sobre la necesidad de dialogar, sobre la necesidad de llegar a acuerdos, para saber de qué manera, concediendo, ¿verdad?, o cediendo en algunos temas, no se le vienen otros sectores encima también, porque eso es parte de lograr los equilibrios en democracia, ¿verdad? Y es complicado. Digamos que el veto del tema de los artesanos no es tan peligroso, ¿verdad? O tal vez no generaba reacciones tan peligrosas para su gestión específica como si pueden ser otros. Entonces tiene que tener cuidado. No puede hablar de más.
no por el tema de la beligerancia política, sino por el tema de los equilibrios que tienen que ser mantenidos en democracia. La comparecencia de don Luis Guillermo será el jueves a la 1:30 de la tarde, acaba de confirmar la Asamblea Legislativa, se varió la hora. Yo voy a ser transparente, si yo fuera asesor de don Luis Guillermo le digo que no vaya. Ya no puede. Ya no puede, pero yo creo que él sabe, por eso cuando dice, tal vez me fui de pollo proponiendo ir a la Asamblea, se fue de pollo. Yo no sé si de pollo, porque de pollo no tiene nada, me parece que ya es un gallo jugado, pero me parece que mi impresión es que fue mal aconsejado por algún asesor que ya se fue y que le dijo, usted tiene que mantener cierto perfil mediático alto, de supermacho o combativo, ¿verdad? El que le salió carísimo aunque no le pagó. Sí. Y a mí me parece que ese fue un mal consejo, porque, mire, Randall, yo fui diputado, y si yo fuera diputado de oposición en este momento me estaría frotando las manos, porque estaría pensando en cómo me hago yo, y si soy un diputado joven y con ganas de ascenso político, cómo me hago yo de fama, como aquel famoso diputado costarricense que cuando vino Reagan y estaba haciendo el discurso en el Teatro Nacional, lo interrumpió en medio discurso. Es decir, ese hombre no pasó a la fama porque tenía otra serie de dificultades en cuanto a su imagen pública, pero un diputado joven, arrojado, osado, lo interrumpe, lo increpa, crea una situación de show mediático, y por eso el presidente dice en entrevista que es riesgoso. Por eso le digo que no es pollo, él reconoce el riesgo, pero bueno, quiere correr el riesgo. Tiene cierta inclinación por la adrenalina don Luis Guillermo. Pareciera que en este caso está optando por eso, pero a mí me parece que ir ahí sin que esté suficientemente reglado el asunto significa como el Xavi Alonso poniéndole el pase a Mario Gómez en el último partido del Real Madrid, donde vencieron a Keylor Navas. Que la asesoría parecía la defensa del Real. Por lo menos en los últimos tiempos, porque en la campaña fue brillante. No, en la campaña fue brillante. Ese es un asesor brillante, que después yo no entendí una cosa, y con estos términos rápido. Es decir, ¿cómo le cobran al hombre que haya hecho bien la campaña? Digamos, este es el único partido que he visto en toda la historia, desde que yo soy politólogo o estudiante de politología, que le reclama al candidato que ganó las elecciones. Es decir, es realmente un escenario surrealista el que está planteado en este momento. Y creo que en ese escenario don Luis Guillermo se sintió con la capacidad, esos superpoderes que le endilgaron en campaña política, de poder estar en cualquier espacio o en cualquier nivel sin ser lastimado o sin ser maltratado, y la gente se lo ha hecho saber. La semana pasada, cuando el CIEP publica la encuesta, y la gente no sabe con claridad cuál es el mayor acierto de esta gestión, pero le dicen, bueno, no importa, pero él sale bien valorado, y no importa, le vamos a dar oxígeno, y no importa, podemos esperar un momento más porque todavía es muy pronto. Creo que él se siente respaldado por el pueblo, todavía. Él siente que está acuerpado por una ciudadanía que no le va a cobrar las metidas de pata o las metidas de pollo, ¿verdad? O sea, no le va a reclamar eso, pero sí le va a reclamar que no entre con mano fuerte a hablar con claridad, porque eso fue lo que él mismo se atrevió a decir en campaña. Eso fue lo que le ofreció: alto a la corrupción, más transparencia, y lo repitió el 8 de mayo. Él dijo que iba a decir todas las cosas, que la gente se iba a enterar de todo. Entonces yo creo que las expectativas de ese informe van en ese sentido, en esperar qué es lo que nos va a venir a decir el presidente, porque por lo menos es lo que se cree en este momento, no nos va a venir a mentir. Eso es lo que la ciudadanía puede percibir.
de eso que va a ir a decir el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué la Asamblea Legislativa? Bueno, en los términos más de análisis político, bueno, ahí reside la soberanía del pueblo delegada en los señores y señoras diputados. Esa es la representación ciudadana, que de alguna manera representa a un país entero. Pero él ya lo dijo también en la entrevista, no se va a quedar únicamente con ir al plenario, va también a acudir a otros espacios para poder hacer referencia a ese informe. Y si perdiera espacios en el espacio legislativo, podría recuperar legitimidad en esos otros espacios. Claro, va a ser un baño de masas después, eso indudablemente. O sea, creo que él tiene claro, no podría yo creer lo contrario. Yo creo que él es consciente de que va a un escenario complejo, que va a un escenario difícil, donde no tiene a todas las personas que están ahí, no las tiene de su lado, que va a ser cuestionado, que va a ser criticado por lo que hizo o por lo que ha dejado de hacer. Y él también lo ha señalado en algunas oportunidades, lo están criticando como que fuera el informe de gestión de un año o de un gobierno completo. Son 100 días. Pero de alguna forma no le serviría ir que lo critiquen, no por cosas puntuales, sino que salga la política con P minúscula en la Asamblea Legislativa el día que va, para después darse ese baño de masas. Claro, probablemente. Puede voltearlo. Exactamente. Es decir, no hay nada ahí, digamos, se puso para que le den, él mismo lo admite, pero es riesgoso, pero a veces uno puede transformar las derrotas en victorias, si la sazona con otro tipo de ingredientes. En los debates nadie le preguntaba a él, y eso se veía tal vez como que ya todo lo daban por perdido. Al final fue la gran ventaja de don Guillermo. Sí, el tema es que, bueno, una cosa era ser candidato, ¿verdad? Y no tener, digamos, visos de peligrosidad. Y ahora, siendo presidente de la República, lo que diga o cómo se comporte va a ser percibido no va a ser percibido de igual manera de la ciudadanía o de los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Entonces creo que él, por lo que dijo en la entrevista, tiene claro que hay un escenario que es su presentación en la Asamblea Legislativa, y otra muy diferente, esos otros espacios a los que él puede acudir, ya lo mencionó, para poder hablar de lo que pueda quedarse, digamos, en el tintero en la Asamblea Legislativa. Lo que sí podríamos esperar es que haya un encuentro, por decirlo bien diplomático, ¿verdad? Un encuentro muy rico entre posiciones contrarias, que va a haber diputados que no van a perder la posibilidad de hacer su show también, ¿verdad? Son figuras públicas también. Y además con colmillo enorme. Yo me imagino a Rolando claro. González Argentina ahí. Ahora, pero por supuesto. Yo trato de imaginar otra cosa, perdón. Es decir, ¿cuál va a ser la actitud de los diputados del PAC que han sido críticos del gobierno? Como don Otón. Y don Otón le va a preguntar, lo va a refutar, y Liberación seguirá en la política, empleando la metáfora ciclística de chupar rueda de las críticas del PAC, o tendrá una actitud de crítica activa con relación al presidente. Ahí hay un interrogante. Va a estar interesante el jueves. No lo perdamos. Bueno, lo que él dice es que cuando lo pensó es en un ejercicio de fortalecer al Parlamento. O sea, de alguna manera también les está diciendo, yo voy, porque yo les estoy pidiendo el espacio para ir a presentar un mensaje, para ir a ofrecer un mensaje, pero también les está abriendo la oportunidad de que ayuden a construir democracia, de que haya un debate reglado, sí, pero que también haya un debate que contribuya a fortalecer el debate político, no interpelación, porque en este caso no cabe al presidente, pero sí que haya un diálogo constructivo, que evidentemente pongan al servicio del país las mejores habilidades que tiene cada uno de los que están ahí, de los que integran la Asamblea Legislativa. Es parte también de esa responsabilidad que asumieron cuando fueron electos diputados y diputadas al primer poder de la República. Entonces, creo que la gente está cansada, y es parte de lo que también algunos no se han terminado de percatar, que hay algunos de los juegos políticos que ya la gente, la ciudadanía, no está en actitud de tolerar.
Entonces creo que una mala actuación de algunos de la oposición, aun cuando quieran jugárselas o pasarse de vivos, digamos en algunos casos, no va a ser bien percibida por la gente, porque insisto, hay una mayoría todavía importante que confía en el presidente y en sus habilidades para sacar adelante este país. Hay un tema que me recuerda esto, Randall. En 1970, don Pepe Figueres estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Entonces esto provocó una reacción enorme de la gente, de los sectores conservadores del país, y pedían un referéndum sobre el tema. Y salieron las señoras a marchar a la calle con ollas y en una marcha de luto. Don Pepe decidió salir al lunes siguiente en un discurso en televisión y desarticuló toda la algarabía y el alboroto con frases muy simples en su discurso. ¿Quieren referéndum? ¿Está bien? Vamos a llamar el referéndum. Pero yo le voy a preguntar a la gente si está contenta con la justicia social, si está contenta con la distribución del ingreso, si está contenta con el régimen de propiedad que tenemos. Y les puso una hoja de posibles peticiones en el referéndum y se terminó el alboroto. Y yo creo que esto es una de las estrategias. No digo que esté pensando en eso el presidente, pero el presidente no es que va a ir ahí para que le den y necesariamente le van a dar. Eso es como una pelea de boxeo. Puede que lo noqueen, pero puede también que sea el que lo noquee. Está abierto el tipo de manejo que él haga de la circunstancia el próximo jueves y cómo plantee la cosa y si la lleva a otros espacios y a otras instancias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero yo veo una figura fundamental antes del jueves, se llama Víctor Morales, en la Asamblea Legislativa. Creo que debe estar haciendo ya un trabajo de preparación de lo que va a ser el jueves. Y de última hora les informamos que el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, renunció a su inmunidad para enfrentar una denuncia penal de Industrias Infinito. Son las 3:28, gracias por estar con nosotros. La repetición de la entrevista del programa, como tal, a las 8:30 en Canal 2. Y la entrevista de don Luis Guillermo la volveremos a transmitir hoy en nuestra tercera emisión y mañana en la primera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.